cualquier cosa que necesiten me pueden preguntar, consultar, voy a intentar ayudarlos lo más que pueda, lo posible. Ustedes ya han estado en el laboratorio, ya han estado en los ambientes, ya saben ustedes las normativas que aquí se manejan, ¿no? Así que Lucero se amarra su cabello, por favor, si no puede ingresar con cabello suelto. Nadie puede, ninguna señorita puede ingresar con cabello suelto, y si el hombre tiene cabello largo también se tiene que amarrar, ¿no? No podemos ingresar con pantalones cortos, abiertos. Vieron a sus compañeras que vinieron con unos pantalones que llegan hasta la pantorrilla, no, sí, tiene que ser hasta el tobillo, tampoco es permitido. Si los ven, los van a sacar, aquí no los ven. No se puede venir con zapatos abiertos, tacones, crocs, sandalias, lo que ustedes ya saben. No se puede traer alimentos a la clase. Entonces, para evitar que los retiren del laboratorio, para evitar que se pierdan una clase de laboratorio, procuren venir con lo que les estoy indicando, ¿ok? Levanten la mano quienes ya tienen guía. Creo que la mayoría, ¿no? ¿Quiénes no tienen guía todavía? Voy a aprovechar, la doctora creo que está ahorita vendiendo en el unidad. En cualquier momento que tengan una duda, alguna pregunta, me pueden consultar, interrumpir, no pasa nada. Y ya. ¿Qué entienden ustedes por normas de bioseguridad? Lo quiero conocer, le voy a preguntar uno por uno. ¿Ya? ¿Cómo se llama usted? Álvaro. ¿Qué entiende usted por normas de bioseguridad? Son las medidas que tenemos que utilizar para evitar algún contagio. ¿Ya? ¿Usted cómo se llama? ¿Yo? Sí. Carol Camacho. Carol. ¿Qué entiende usted por normas de bioseguridad? En sí son normas que nos ayudan a evitar cualquier tipo de infección hacia nuestra persona. Ya. Allá atrás, el chico de lentes, ¿cómo se llama? Miguel, ¿qué tiene usted por normas de bioseguridad? Un proceso para evitar cualquier tipo de infección. Ya. Hay una idea. Esta parte la tiene en su libro, van a ser las competencias que nosotros tenemos para el desarrollo del tema. Sí van a ver que tenemos unas competencias cognitivas, se refiere a lo que ustedes tienen que salir aprendiendo de acá, competencias prácticas, a lo que ustedes tienen que aprender a hacer, como lo deberían aprender a hacer acá, y competencias finales, que son la manera como nosotros deberíamos trabajar durante el desarrollo de esta clase. ¿Okay? Ustedes ya lo pueden leer uno por uno, por supuesto. Vamos a hablar de las normas de bioseguridad, vamos a hablar del concepto de lo que es una cadena epidemiológica, de los conceptos de esterilización y desinfección, lavado de manos y la clasificación de residuos. Y aquí venía mi primera pregunta, ¿qué es la bioseguridad? ¿Sí? La bioseguridad lo tienen que ustedes conceptualizar como un conjunto, porque son varias, conjunto de normas y reglamentos que son implementados. ¿Para qué? Para prevenir y controlar el riesgo de que agentes biológicos se puedan diseminar entre las personas y causar daño. ¿Ok? Es decir, son normas, son reglas, son protocolos, son maquinarias tecnológicas que nosotros utilizamos para evitar la diseminación de un agente biológico entre las personas. ¿Sí? Por ejemplo, en la pandemia del COVID, nosotros como normas de bioseguridad utilizábamos nuestro barbijo, utilizábamos, incluso una persona se ponía unas gafas transparentes acá en toda la cara, utilizaban algún overol especial. Todo eso son técnicas o normas que uno utilizó en ese tiempo de la pandemia. ¿Con qué fin? Para evitar que nos contagiemos, ¿no? Para evitar que el agente biológico, que era el virus COVID, se diseminara entre nosotros y causara más daño. Entonces, nosotros tenemos que entender que la bioseguridad es eso, es un conjunto de normas, reglamentos que vamos a utilizar para evitar la diseminación. ¿Todos se anotaron en la lista? Creo que no todos, ¿no? ¿Todos se anotaron? ¿Hasta dónde llegó la lista? Está todos. Pásalo por ahí. En las tres listas, por favor, se anotan. Entonces, a lo que me refería es que son un conjunto de normas que vamos a utilizar. Generalmente las normas de bioseguridad no son tan utilizadas en el área social, ¿no? En las personas. Sin embargo, nosotros como médicos o futuros médicos vamos a tener que implementar estas normas bastante, porque nosotros vamos a estar en contacto con microorganismos infecciosos todo el tiempo. Si no es que vamos a tocar muestras contaminadas, vamos a estar en contacto con pacientes enfermos que tengan algún agente infeccioso.
Si no aplicamos las normas de bioseguridad, me voy a contagiar yo, y aparte de contagiarme yo, voy a contagiar a mi entorno, ¿no? Si yo soy médico, imagínense, tengo un paciente con tuberculosis, lo atiendo y no utilizo las normas de bioseguridad adecuadas, puedo infectarme yo, y aparte voy a atender a otro paciente, voy a infectar a otro paciente igual. Entonces, nosotros tenemos que implementar las normas de bioseguridad como se nos enseña, ¿no? Para evitar la diseminación de algún agente infeccioso. Hay 3 principios de bioseguridad, o la bioseguridad se rige bajo 3 pilares, ¿sí? Y esos pilares se lo tienen que memorizar. El primer pilar es la universalidad. Si lo leyeron, ¿qué tienen por universalidad? ¿Cómo se llama usted? ¿Usted? Sí. ¿Yo? Sí. Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué entiende usted por universalidad? Conocimiento general o utilizado. ¿Ya? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo está llamando? Sí. ¿Yasmín? ¿Y Yasmín qué tiene por universalidad? Yo creo que serían conceptos que no varían de acuerdo a ningún contexto, ya sea social o digamos que puede ser lo mismo aquí a la China. Ya, eso es exactamente. ¿Qué quiere decir universalidad? Que las normas de bioseguridad son las mismas aquí y en Japón, aquí y en Taiwán, aquí y en Alaska, ¿ya? Las normas de bioseguridad son universales. Todo el mundo debería seguir las mismas normas. ¿Para qué? Para evitar la diseminación. A eso se refiere con universalidad. No debería cambiar. No solo en Bolivia deberíamos usar barbijo y en Estados Unidos no. Las normas de bioseguridad son universales. A eso se refiere. Bioprotección, o también llamado el uso de barreras. ¿Qué entiende usted? ¿Cómo se llama usted? Josué. ¿Qué entiende usted por barreras o bioprotección? Esa bioprotección se refiere a la utilización de barreras, como mencionó su compañero. Barreras que van a evitar que yo tenga contacto con el agente infeccioso. Guantes, barbijo, un gorro, en el caso de los que entran a quirófano, el mandil quirúrgico, la pijama médica, todos esos son barreras de bioprotección, y en casos más severos incluso utilizan overoles totalmente impermeables, ¿sí? Entonces, a eso se refiere como bioprotección, que para evitar la diseminación de un patógeno entre el medio que nos rodea, deberíamos aplicar barreras como barbijo. Si usted está enfermo con alguna infección respiratoria, debería usar barbijo con el fin de no infectar a los que están a su alrededor. Si usted está, por ejemplo, con una infección gastrointestinal, debería evitar contaminar los elementos que están a su alrededor. ¿Para qué? Para evitar que la persona también se contamine, se infecte. ¿Me dejo entender? Ok. Y el tercer principio de bioseguridad es el principio de la eliminación de residuos. Esto es importantísimo. No se olviden que, al menos en los ámbitos de salud, en las áreas de salud, nosotros, o los médicos, bioquímicos, enfermeros, trabajan con materiales contaminantes, pero no contaminantes en el sentido del medio ambiente, sino infecciosos. Estos materiales tienen patógenos o pueden fácilmente diseminar una enfermedad, por lo cual es importante dentro de las normas de bioseguridad que uno sepa cómo se desechan los residuos, ¿sí? Vamos a ver más adelante una clasificación, y está en su libro, clasificación de residuos que se manejan. Es general, ya para aquí y para otros lados igual. Hay desechos infecciosos, hay desechos comunes, hay desechos especiales. Yo no puedo agarrar un desecho infeccioso y mezclarlo con los desechos comunes, o no puedo agarrar un desecho especial y mezclarlo con los infecciosos, ¿sí? Hay protocolos para la eliminación de residuos dentro del ámbito de la salud. En el laboratorio nosotros igual contamos con protocolos de eliminación de residuos. Trabajan en estos ambientes con materiales desinfectantes, trabajamos con sangre, trabajamos con muestras biológicas. Entonces, si nosotros no usáramos un medio adecuado de eliminación de residuos, fácilmente podríamos diseminar alguna enfermedad. ¿Me dejo entender? Entonces, esos son 3 principios de la bioseguridad que no se les puede olvidar. ¿Ok? Cuando hablamos de la cadena epidemiológica de infección, ¿todos leyeron los documentos que les pasé, o los links de los documentos?
A ver, levante la mano, ¿quiénes sí leyeron realmente? Todo. Un poquito. ¿Ya? El primer documento me hablaba de la cadena de infección. Me decía que dentro del ámbito epidemiológico hay tres teorías, ¿no? La triada epidemiológica, que consta del agente causal, el huésped y el medio, y está después la cadena epidemiológica, que sería la más completa. Esta cadena epidemiológica nos explica cómo y por qué una persona se enferma. ¿Me dejo entender? Todo inicia con el agente causal. El agente causal es el que produce la enfermedad. No se olvide, agentes causales dentro de nuestro medio ambiente lo vamos a conocer nosotros como microorganismos, ¿ya? De hecho, la materia que estudia todos los microorganismos se conoce como microbiología, ¿ya? Y en esta materia específicamente van a estudiar bacterias y virus, bacteriología y virología. Pero en conjunto, la materia que estudia todos esos microorganismos se llama microbiología. Estudia bacterias, estudia virus, estudia parásitos, estudia hongos. Todos esos microorganismos que están en nuestro medio ambiente, ya están en esta mesa, están en sus manos, en su piel, en sus ojos, están en todo lado, ¿ya? Entonces, la cadena epidemiológica de infección nos indica que para que haya una enfermedad o se establezca una enfermedad, primero tiene que haber un agente causal, ¿sí? El agente que causa la enfermedad. Ese agente puede ser una bacteria, un hongo, un virus, un parásito. Ese es el agente causal. Y ese agente causal casi siempre está en un reservorio. Los que leyeron el tema, ¿qué es un reservorio? ¿Cómo? Es el lugar donde el agente causal reside, vive, ¿sí? Un área de infección. Puede ser el reservorio una fuente animal, sí, es decir, que viva un animal, claro que sí. Puede ser el reservorio un humano, sí. Puede ser el reservorio bicelular, claro que sí, ¿no? Entonces, los agentes causales viven en un reservorio, ¿sí? Ese reservorio, cuando la persona tiene contacto, tiene una puerta de salida, ¿sí? Es decir, la puerta por la cual el microorganismo se disemina. Fíjense que la puerta de salida, imaginemos que yo tengo tuberculosis, mis puertas de salida para la tuberculosis son la aérea. No se olviden, las personas pueden diseminar los microorganismos a través de la vía aérea, ¿sí? Por expulsión de las gotitas de Fluyer, se llaman, para tener ese dato, anótenselo, los que no lo conocen, se llaman gotitas de Fluyer. Cuando nosotros hablamos, incluso respiramos, eliminamos micropartículas de saliva, ¿ya? Principalmente cuando hablamos. Esas micropartículas de saliva que no lo ven acá son como unos gases volátiles que viajan en el aire y fácilmente le pueden llegar a todos ustedes, ¿no? Como yo que estoy hablando ahorita. Entonces, la puerta de salida importante es la aérea, ¿sí? También la digestiva, es decir, cuando uno tiene una eliminación de sus excretas de manera inadecuada, es decir, puede diseminar estos microorganismos a través de la vía digestiva, a través del vómito. El vómito también puede ser contagioso o infeccioso, a través de las vías urinarias. Las vías urinarias también son un mecanismo de salida para microorganismos, ¿sí? Las pieles mucosas. La piel es un reservorio de microorganismos, por ende, también puede ser un mecanismo de salida para diversos microorganismos. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Sí, no? Está fácil hasta ahí. ¿Qué vías de transmisión? Una vez que el microorganismo sale de su reservorio, tiene que tener una vía de transmisión. La vía puede ser directa. ¿Cuándo me refiero a directa? Cuando hay contacto del reservorio de manera directa con el huésped que va a ser infectado. El ejemplo más cercano al directo sería el contacto sexual, ¿ya? El contacto sexual es el contacto directo que yo puedo transmitir a algún microorganismo a la persona con la que voy a mantener relaciones sexuales. ¿Pueden entender? ¿Sí? Pero hay vías indirectas, y las vías indirectas son las más comunes, por así decirlo. Puede ser vehículos de infección como los fómites. ¿Qué son fómites? Son elementos que son no vivos, en los cuales se pueden depositar. Ya. Son reservorios inanimados, ¿no? Reservorios donde el microorganismo vive, ¿no ven? Pero este es inanimado, es decir, puede ser, como les decía, micelular es un fómite de microorganismos, aquí hay bacterias, virus, etc. Fómite es un reservorio de microorganismos que es inanimado, no tiene vida, micelular no tiene vida. El mesón sobre el que están apoyando sus cosas puede ser también un fómite. El piso
es un fómite. Todo lo que sea inanimado y pueda ser un reservorio potencial de microorganismos se considera fómite. Entonces puede ser que yo me contagie a través de los fómites, sí, de manera indirecta. Yo, su compañero tiene influenza, me estornuda sobre el pezón. Yo no sé que estornudo sobre el pezón, agarro, apoyo el pezón, me llevo a mi cara, me restringo a la cara, listo, me infecté. No, una vía indirecta. Él no me contagió de manera directa, sino por medio de un fómite yo fui infectado. Insectos. Los insectos también son transmisores de enfermedades, generalmente infecciones virales, parasitarias, rara vez son infecciones bacterianas, ¿sí? Es decir, un ejemplo clarísimo, el virus del dengue transmitido por un mosquito. Es decir, que los mosquitos también pueden ser mecanismos indirectos de transmisión de microorganismos, una vía de transmisión. Claro, vectores. En el caso de los insectos son vectores, ¿no? Van a transmitir de una persona a otra por medio de ellos. ¿Ok? La manipulación de muestras biológicas, ¿sí? También es una fuente de infección. Un médico, un bioquímico que trabaja constantemente con muestras de heces, muestras sanguíneas, muestras de esputo, que el esputo es flema, ¿no? Se puede fácilmente contagiar de manera indirecta con los microorganismos de esa muestra, ¿sí? Y la aérea, que es la más común, lo que les decía, la fuente de infección son generalmente las gotitas de Flügel, ¿verdad? Son micropartículas que nosotros emitimos con solo hablar, ¿sí? Ni siquiera gritando, hablando se empiezan a eliminar y son pequeños gases que van a parar en otro lado. Entonces, por eso es importante para prevenir enfermedades el uso de barbijos, ¿no? No tanto le sirve a la persona que no está enferma, el barbijo le sirve más a la persona que sí está enferma, porque esa es la que está eliminando esas micropartículas. Nosotros también eliminamos, pero esas no pueden no tener el agente infeccioso. Entonces, el agente causal sale de su reservorio, adquiere una vía de transmisión y tiene que tener una vía de entrada al agente huésped. Esa vía de entrada es la misma que la vía de salida. Yo me puedo infectar si el microorganismo ingresa por mi vía aérea, si el microorganismo ingresa por mi vía digestiva al comer algo contaminado, si el microorganismo entra por la piel, es decir, si yo tengo una herida o me hice una herida, ¿puede entrar por ahí un microorganismo? Claro que sí. Por las mucosas, ya por la mucosa conjuntival del ojo, también puede ingresar un microorganismo infeccioso, ¿ya? Entonces, ese microorganismo infeccioso que ingresa por una vía de entrada se queda dentro de un huésped susceptible. Y aquí mucho ojo, mucho detalle. ¿De qué depende que una persona se enferme o no? Porque ustedes pueden ver, ¿no? Llega época de tal vez de resfríos, de influenza, y un grupo está enfermo y el otro grupo está sano, como si no pasara nada. ¿De qué depende que una persona se enferme? ¿Qué creen ustedes? El sistema inmunitario. El sistema inmune, también puede ser quizás el patógeno. Claro, a ver qué otro más. Sistema inmune de su. ¿Qué más? ¿El único factor? ¿Qué dicen? ¿Qué más puede determinar que una persona se enferme con facilidad o se tenga más tendencia a enfermarse? ¿No? El sexo, ¿sí? Hay mujeres o las mujeres predominan o tienen mayor tendencia a enfermarse de ciertas enfermedades que los hombres, ¿no? ¿Qué otra cosa más? Por ejemplo, perdón, que te interrumpa. Por ejemplo, ¿a qué me voy al sexo? No estoy diciendo que las mujeres se enferman más, estoy diciendo que hay enfermedades que predominan en mujeres. Por ejemplo, es más probable que la mujer se infecte de papiloma humano que el hombre. Es más probable que la mujer se infecte de VIH que el hombre. ¿Me dejo entender? Es decir, por el sexo es un factor de riesgo que predomina a ser un huésped susceptible de una enfermedad. ¿Qué más es un factor de riesgo? La edad. Por aquí lo dijeron. No es lo mismo, las enfermedades no son las mismas de un niño de 10 años, de un joven de 18 años, a de un adulto mayor de 63 años. ¿Quiénes son más susceptibles? Y no se olviden esto siempre se lo tienen que memorizar. Los niños y los adultos mayores son los huéspedes susceptibles a enfermedades, ¿sí? Nosotros no tendríamos que enfermarnos mucho, estamos con el sistema inmunitario bien desarrollado. No deberíamos, en teoría, ¿no? ¿Qué otra cosa más es un factor de riesgo? La raza, claro que sí. Por ejemplo, las personas de piel blanca son más susceptibles o tienen mayor tendencia a cáncer de piel que las personas de color oscuro, ¿no? Es un factor de riesgo. Por eso te digo, entonces,
cuando hablamos de la cadena epidemiológica, estamos dando o tratando de explicar cómo y por qué una persona se llega a enfermar, ¿ya? Pero aquí lo que quiero que apliquemos es básicamente los microorganismos. Podemos hablar de otras enfermedades que no sean relacionadas a microorganismos que aplican a esto, sí, pero acá estamos hablando netamente de microorganismos. ¿Se entendió esta parte? Entonces, esto me deja entender una cosa, que si yo rompo alguno de los eslabones de la cadena, corto la infección. Es decir, si yo eliminara el agente causal, ya no veo la enfermedad, pero es difícil, imposible, ¿no? Eliminar un agente causal. Si yo elimino, por ejemplo, algo susceptible, también se cortaría la cadena de infección, pero obviamente no se puede. Entonces, ¿dónde son los puntos que uno ataca para prevenir las enfermedades? Las vías de salida, las de transmisión y las de entrada. Esas son donde uno tiene que tener mayor cuidado para evitar la diseminación de una enfermedad. No podemos eliminar al agente causal, el agente causal ya está en nuestro medio. Tampoco podemos eliminar al huésped susceptible, somos nosotros, no nos vamos a eliminar a nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar o prevenir las puertas de salida, las puertas de entrada y las vías de transmisión de una determinada enfermedad. ¿Se entendió? Entonces, vamos a hablar de características de cada uno de los eslabones de la cadena. ¿El agente causal qué era? ¿Qué era el agente causal? Es aquel, ¿no?, que tiene la tendencia a producir enfermedad. El agente causal tiene una serie de características diferentes entre cada patógeno, ¿no? Hablamos de infectividad al grado que es capaz de poder infectar el agente causal. Hay agentes que son más infecciosos y hay agentes que son menos infecciosos. ¿Me dejo entender? Eso va a variar entre agentes causales. ¿Me pueden dar un ejemplo de un agente muy infeccioso? El COVID era el más infeccioso. ¿Qué otro pueden darme? No. La viruela. El virus que produce la viruela también es altamente infeccioso. ¿Sí? No, el Chagas no es tan infeccioso. Fíjense que el Chagas uno se puede infectar, pero necesita un vector, es más complejo, es menos infeccioso, ¿no? Entonces, la infectividad me habla de la capacidad que tiene un microorganismo para infectar, ¿sí? Hay agentes que son altamente infecciosos, principalmente los virus respiratorios, y hay agentes que son menos infecciosos, principalmente los virus o los microorganismos cutáneos. Son más difíciles que yo me infecte por uno cutáneo que por uno aéreo, más probable, ¿no? ¿Perdón? Los rinovirus son altamente infecciosos. Rinovirus, el coronavirus, microorganismos aéreos son altamente infecciosos, ¿ya? Patogenicidad. ¿A qué se refiere ese concepto? Puede ser la capacidad que tiene el microorganismo de poder provocar una lesión o enfermedad en el cuerpo. Ya, excelente. La patogenicidad es la capacidad que tiene un microorganismo de producir patogenia, enfermedad. No todos los microorganismos que están en nuestro ambiente producen enfermedad, ¿o sí? No, si no nos moriríamos, ¿sí? No todos los agentes producen enfermedad. Patogenicidad se refiere a la capacidad que tiene un microorganismo de producir enfermedad. Ahí es donde hablamos de agentes patógenos. Agentes patógenos son agentes que producen enfermedad, sí o sí producen enfermedad. Yo no puedo estar en contacto con un agente patógeno porque me voy a enfermar, ¿sí? A estos debo evitarlos, ¿ok? ¿Qué significa virulencia? Sería más que todo el grado de esa patogenicidad. La patogenicidad es la capacidad, la virulencia sería el grado para producir esa patogenicidad. ¿Ya? ¿Va por ahí? ¿Alguien tiene otro concepto? ¿Qué es virulencia? No van a confundir virulencia con virus, no se refiere específicamente al virus. Es una característica que puede tener un microorganismo. Fuerte, no te escucho. La capacidad del virus, ¿Ya? No, la virulencia es la capacidad que tiene un microorganismo para producir daño. ¿Sí? ¿Ya? Hay agentes causales más virulentos. ¿Qué se refiere a virulento? Que producen más daño. Y hay agentes menos virulentos. Un ejemplo, a ver, de un agente muy virulento, que si apenas me da ese agente, yo probablemente me muera. Ébola. El ébola es un agente muy virulento. Apenas uno se infecta con ébola, si no hay un tratamiento adecuado, se muere en 1 o 2 días, no es más. Es decir, tiene una gran capacidad de producir daño. A eso se refiere virulencia.
¿sí? Y un agente casi nada virulento, un resfriado común, un rinovirus, ¿sí? Es menos virulento, sí produce daño, pero es mucho menos el daño que puede producir en comparación de otra gente. Entonces, virulencia, para que les quede bien en claro, es la capacidad que tiene el microorganismo de producir daño, ¿sí? Daño específicamente. ¿Qué es letalidad? La capacidad que tiene un virus para producir la muerte en una persona, ¿sí? Hay agentes altamente letales, como el ébola, repitiendo, ¿no? O el virus Marburg, y hay agentes que no son letales casi en absoluto, ¿sí? ¿Me dejo entender? Letalidad es otra característica que puede tener un agente causal. Y mutación, ¿qué es mutación? ¿Ya? Es la capacidad, dice su compañero, que tiene un microorganismo de variar su material genético. Y sí, aunque parezca increíble, las bacterias son bastante superiores en ese sentido con respecto a nosotros, o los microorganismos en general. Las bacterias tienen una alta capacidad mutagénica. ¿Qué se refiere a eso? Lo vamos a ver en la siguiente clase con más profundidad. Las bacterias se adaptan a su medio. Van a ver ustedes en la siguiente clase que hay bacterias que son capaces de sobrevivir a 100 grados de calor. Nosotros nos morimos, nos derretimos a ese calor. O pueden vivir incluso hasta menos 20 grados de temperatura. Nosotros nos moriríamos. Las bacterias son altamente adaptativas y esa adaptación se debe a su capacidad de mutar ante un medio que le obliga a mutar. ¿A qué me refiero? Básicamente es adaptación, ¿sí? Si a ustedes los pusieran, por ejemplo, yo no me despierto temprano, yo me despierto 11 de la mañana, no es mentira, y a mí me ponen o me mandan a vivir con un grupo de personas que sí o sí se despierta a 6 de la mañana todos los días, entonces me va a obligarme a mí a adaptarme, ¿no? ¿Me dejo entender? Voy a estar obligado a tener que despertarme, aunque no quiera, a las 6 de la mañana, y eso a la larga se me va a quedar, no me voy a olvidar, como un hábito. Las bacterias o los microorganismos también tienen esa capacidad. Cuando les ponen en un medio que no están ¿cómo se dice la palabra? Cuando uno está cómodo, cuando uno no está cómodo, cuando ponen a un microorganismo en un ambiente que no es cómodo, adecuado para él, se va a adaptar, ¿sí? Va a mutar y se va a adaptar. ¿Me dejo entender? Inclusive las bacterias, ¿alguien sabe con qué medicamentos matamos bacterias nosotros? Antibióticos, no todos saben eso. Las bacterias se mueren con antibióticos. Inclusive las bacterias, cuando las someten a un antibiótico, tienen la capacidad de adaptarse al antibiótico y el antibiótico no les hace más daño, ¿sí? Y eso se debe a la mutación. ¿Me dejo entender? ¿Se entendió ahí atrás? ¿Qué es virulencia? ¿Cómo se llama usted? ¿Su nombre? Mariana. ¿Qué es virulencia? ¿Cómo se llama usted? Sí. Eduardo, ¿qué es patogenicidad? Ya. Usted que está en la quinta solita, ¿cómo se llama? Maley. ¿Qué es mutación? Es la capacidad de un microorganismo de cambiar su material genético. De cambiar su material genético para adaptarse a un medio, ¿no? Que no le gusta. ¿Se entendió esta parte? Ya. Reservorio. Nosotros decíamos que el agente infeccioso tiene que vivir en un reservorio. Ese reservorio es donde el agente etiológico vive y se multiplica, ¿no? Y se reproduce. Puede ser un reservorio humano, nosotros somos un reservorio importante de la tuberculosis, ¿ya? Igual de la Helicobacter pylori. Un reservorio animal. Los chanchos son un agente perfecto para la trichinosis, ¿ya? La Trichinella spiralis, reservorio animal. Fuente de infección son de donde yo me puedo llegar a infectar, ¿no? En el caso que les decía, las gotitas de Fluger, materiales contaminados, los cómites, etc. Hay que destacar estos tres conceptos. Hay personas que cuando se infectan con un patógeno van a tener tres estados diferentes, ¿ya? A eso se conoce como un caso clínico, subclínico y portador. ¿A qué se refiere un caso clínico? Se refiere... ¿Alguien tiene una idea? Cuando se presenta la enfermedad y se puede observar, digamos. Ya. Cuando la persona se infecta, puede desarrollar un caso clínico. ¿A qué se refiere eso? Que la persona, una vez infectada con el microorganismo, va a desarrollar la patología, la enfermedad. Se le van a ver signos y síntomas.
¿sí? Eso es un caso clínico. Viene un paciente con dengue, está con una fiebre altísima, está rojo, tiene lesiones en la piel. Yo sé que es un caso clínico porque me está mostrando la sintomatología de un paciente, ¿sí? Sin embargo, hay casos subclínicos. ¿A qué se refiere esto? Cuando el portador puede presentar o presentar síntomas, pero se encuentra como que reposo, por así decirlo. El caso va por ahí. El caso subclínico es cuando la persona infectada no demuestra signos clínicos, sin embargo, tiene sintomatología leve, ¿sí? o inespecífica. ¿Me debo entender? La persona tiene dolor de cabeza. ¿Qué es? Todos pueden tener dolor de cabeza de cualquier causa. Es un caso subclínico. No me está dando a entender específicamente la presencia de una enfermedad, sino me está dando a entender que sí tiene algo, pero no se puede determinar porque todavía es subclínico. ¿Me dejo entender? ¿Se entendió ahí atrás? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo te llamas tú de la empresa? Sí. Sergio. Entonces, ¿cómo me podrías diferenciar la diferencia de casos clínico y subclínico para todos los compañeros? Lo que yo entendí del caso clínico es que la persona ya está con la enfermedad, ya está diagnosticada, el tratamiento del caso subclínico es una persona que presenta algún síntoma muy común, pero no sabemos qué puede ser. Sí, eso. Un caso clínico cuando la persona está infectada y tiene toda la sintomatología y sabemos que esa es la enfermedad. Pero un caso subclínico es cuando la persona tiene sintomatología bien específica. Doctor, me duele la cabeza. No sé qué tendrá. O no sé, me doy a entender, ¿no? Eso es subclínico. Inclusive hay otro concepto que es portadores asintomáticos. Estas personas son las más peligrosas dentro de la cadena epidemiológica. Son personas que tienen al patógeno, pero no presentan ningún síntoma ni signo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Puede infectar, yo te puedo contar. Yo tengo, digamos, tuberculosis, pónganle, pero yo no tengo sintomatología. Sin embargo, soy portador asintomático. Yo puedo infectar a cualquiera de ustedes, pero ustedes no saben que estoy enfermo porque yo no tengo clínica, no tengo signos ni síntomas, no tengo nada. A eso se refiere como portador asintomático, le agregan, ¿ya? Portador asintomático. ¿Se entendió esos tres conceptos? ¿Sí? La vía de salida, lo que les decía, ¿no? Puede ser una vía respiratoria, la vía intestinal, urinaria, mamaria, piel y mucosas. De estas vías de salida, les pregunto, ¿cuál creen que son las más difíciles de controlar? Respiratoria. Siempre la respiratoria. ¿Y cuál más? La intestinal. ¿Sí? No le pueden pedir a la persona no respires, ¿no? Siempre va a estar respirando. Por ende, siempre va a estar eliminando microorganismos. ¿Me dejo entender? Tampoco le pueden pedir a la persona no defeque, ¿no? Siempre va a estar con esa necesidad biológica y por ende la tendencia a eliminar un patógeno. ¿Me dejo entender? Entonces estas vías, si bien no se pueden cortar, se puede usar barreras de bioprotección para limitar su diseminación. ¿Ok? La vía de entrada, casi las mismas que las de salida. Puedo yo infectarme comiendo algo contaminado, vía oral. Puedo infectarme en una herida que yo tenga, mucocutánea, conjuntival, a nivel del ojo, ahí dice conjuntival, me equivoqué. Y la vía aérea, nuevamente. ¿Ok? Y el huésped susceptible, lo que habíamos hablado. El huésped susceptible es la persona que se va a infectar de una enfermedad o de un microorganismo. Y eso va a variar dependiendo de su edad. Si es mayor, tiene mayor tendencia a enfermedad. Si es muy niño, también tiene tendencia a enfermedad. Su sexo, si es mujer, hay enfermedades que atacan más a las mujeres. Si es hombre, hay enfermedades que atacan más a los hombres. Su grupo étnico, ¿no? Color, raza, etc. Su herencia genética. Por herencia genética hay más tendencia a que personas desarrollen una dicha enfermedad que otras, ¿no? Por tendencia genética. Condiciones ambientales y geográficas ¿también influyen? ¿De qué manera? A ver, den un ejemplo. A ver, fuerte. Bueno, por ejemplo, digamos, en el caso de las enfermedades gastrointestinales, no sería lo mismo en un ambiente más, o sea, en la ciudad, no es lo mismo que la preparación de esa misma enfermedad en un ámbito más, o sea, la diferencia entre rural y urbano, o también incluso en el mismo ámbito urbano, en clases sociales más altas y clases sociales más bajas. Exacto, lo que dice tu compañera, no es lo mismo una infección gastrointestinal en una sociedad alta que en el área rural del campo. ¿Quién tiene más tendencia a enfermarse de gastrointestinales? La área rural, ¿no? Porque tienen menores medidas sanitarias, menor higiene, etcétera, etcétera.
Tiene sentido. Entonces las condiciones ambientales y geográficas van a determinar la mayor tendencia o no de una enfermedad. Condiciones geográficas, por ejemplo, que sea un lugar húmedo. Santa Cruz es bastante húmedo, ¿no? Por ende predominan agentes infecciosos que son tropicales, ¿ok? Aquí predominan enfermedades tropicales. No es lo mismo acá que en La Paz, ¿no? No, son totalmente opuestos en su ámbito geográfico y climático incluso. La nutrición, ¿de qué manera creen ustedes que afecta la nutrición? Se ve comprometido, digamos, si no es una correcta nutrición, una vitamina, Una persona desnutrida tiene mal sistema inmunitario, por ende mayor tendencia a enfermarse. Una persona obesa también tiene su sistema inmunitario debilitado y más tendencia a enfermarse. ¿Sí? Ni el uno ni el otro. El peso adecuado o la nutrición adecuada. Y la inmunidad. ¿Sí? Las personas que tienen mejor inmunidad son menos factibles a que se enfermen a las que tienen mayor inmunidad. ¿Qué personas o qué grupos sociales creen ustedes que tienen una inmunidad disminuida? ¿Y qué personas creen que su sistema inmunitario está débil? Ejemplos. VIH, personas portadoras de VIH, o Personas- ya están en el SIDA, ¿no? La etapa de Personas portadoras de VIH-Sida. Excelente, eso debilita el sistema inmunitario. Entonces a ese grupo de personas yo debería vigilarlo más porque se va a enfermar más rápido. ¿Qué otro grupo de personas? ¿Diabético? Diabéticos. ¿Por qué? Los diabéticos toman un tratamiento inmunosupresor, ¿ya? O sea, debilita su sistema inmunitario. Diabéticos también tienen mayor tendencia a enfermarse. pacientes transplantados. Pacientes con trasplantes de órganos. Pacientes con trasplantes de órganos también utilizan una terapia inmunosupresora, entonces tienen mayor tendencia a enfermarse. Pacientes embarazadas, en el proceso de gestación debilita el sistema inmunitario, mayor tendencia a enfermarse. Pacientes ancianos, sistema inmune viejo, por ende mayor tendencia a enfermarse. Y pacientes muy jóvenes, niños, tienen un sistema inmunitario todavía no formado o correctamente desarrollado, por ende tienen mayor tendencia a formarse. Entonces, si alguna vez me preguntan, y esto me gustaría que se lo noten, personas que son inmunodeprimidas, pacientes con VIH, portadores de VIH, pacientes diabéticos, pacientes embarazadas, pacientes con órganos trasplantados, pacientes adultos mayores y niños o infantes. ¿Sí? Todos estos grupos son de mayor riesgo de huésped susceptible ante una enfermedad. ¿Se entendió? Ya. Entonces, si me entendieron y me leyeron, me van a responder ustedes. Yo ya lo respondí. ¿Cómo te llamas? Rosaceli. ¿Qué modelo de las teorías epidemiológicas incluye a un agente, a un huésped y a un medio ambiente en su análisis? Solo 3. Es decir, tenemos acá el medio ambiente, al huésped susceptible y al agente. ¿Cómo se conoce esa teoría? Ya, si ustedes leyeron el texto, es tríada epidemiológica, ¿no? Constituye a esos 3, medio ambiente, huésped y agente. Pero es la más incompleta, no solo tiene 3. La que hemos revisado, la cadena epidemiológica, sería más completa para explicar el proceso de enfermedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué eslabón inicial o cuál es la primera eslabón de la cadena epidemiológica? ¿Con qué inicia todo? Con el agente causal. No va a iniciar con el huésped susceptible o con la puerta de entrada y salida. Inicia con el agente causal. ¿Qué término se describe a ver, Luis, qué término se describe a un reservorio del cual un agente no depende para sobrevivir? Fómite. ¿Está bien? Huésped. ¿Qué dicen ustedes? Entonces, ¿cuál sería la correcta? Huésped. ¿Seguros? Sí. Dice, ¿qué término describe un reservorio en el cual un agente no depende para sobrevivir? Es decir, si el agente no depende de sobrevivir de ese agente, o sea, básicamente es un fómite, es correcto. Un portador sí depende de sobrevivir de un portador. Un agente, por ejemplo, si ustedes tienen una infección, de nuevo, tuberculosis, si a ustedes les pasa algo, la bacteria se muere con ustedes. ¿No? Entonces sí depende de ustedes para sobrevivir. No depende del fómite, ¿sí? Porque aquí se asienta y puede sobrevivir. Me olvidé decirles, ¿qué es el periodo prepatogénico?
patogénico. Cuando está la enfermedad presente, no se puede observar ¿Qué dicen por allá? Es todo momento en donde no haya presencia de enfermedad. Como su nombre lo dice, es prepatogenicidad, o sea, antes de la enfermedad. ¿Sí? Es todo ese periodo donde no hay sintomatología, no hay clínica, no hay infección y todos los eslabones están tranquilos, ¿no? Es el equilibrio de la gente, del huésped y su medio ambiente. ¿Sí? No hay enfermedad, ese es el prepatogénico. Hay tres conceptos: periodo prepatogénico, lo que hemos dicho ahorita, el patogénico, o también caso clínico, cuando el paciente tiene la infección y presenta la sintomatología y clínica, y el periodo de... Uy, se me fue lo último. ¿Alguien se acuerda quién lo leyó? El periodo de convalecencia, cuando la enfermedad remite. ¿Sí? Convalecencia. ¿Cuál de los siguientes es un mecanismo de transmisión directa? Sexual. ¿Sí? Aguja contaminada, ¿qué sería? Indirecto. Ingestión de alimentos contaminados, indirecto. ¿Sí? La más directa es la sexual. ¿Ok? En la cadena de infección, la puerta de entrada más comúnmente utilizada es... ¿Cuál es la puerta de entrada más susceptible? La aérea, la respiratoria, siempre. ¿Ok? ¿Y un reservorio puede ser un objeto inanimado? Sí. Si no lo respondieron así, corríjanlo. Cuando hagamos la revisión de lo que ustedes hacen en la lápiz, escuchen acá, cuando hagan la revisión de lo que ustedes hacen en la lápiz, para la siguiente semana ya debe estar en limpio. ¿Sí? Y el siguiente tema, que es el tema 2, a lápiz. ¿Me dejan entender? Es el tema 1 para la siguiente semana en limpio, con lapicero, y el tema 2 realizado a lápiz. ¿Sí? Dentro del ámbito de salud, ¿ya? Antiguamente, muy antiguamente, si ustedes alguna vez les han interesado estos datos, las personas se morían con cualquier cosa, de cualquier cosa. ¿Sí? Tomaba un sorbo de un agua contaminada, era su muerte. Comía algo infectado, era su muerte. Tenía una herida en la piel, era su muerte. ¿Sí? Por así decirlo, las enfermedades antiguamente eran muy predominantes y muy letales dentro de la población humana. ¿Sí? Sin embargo, al pasar los años, la medicina fue evolucionando conjuntamente con todas las técnicas de bioseguridad. Y ahí fue donde se implementaron estas dos personas, Joseph Lister y Luis Pasteur, implementaron dos conceptos interesantes, obviamente con práctica, que es la esterilización y desinfección. ¿Alguien ha escuchado de Luis Pasteur? ¿Qué saben de él? Él inventó la pasteurización por medio de, viendo un gato y así viendo que, refutando la teoría de la contaminación con sangre, y así inventó la pasteurización dependiendo de esa temperatura. ¿Han escuchado, si han agarrado la bolsita de leche Pil, dice pasteurizado? ¿Han visto alguna vez esa palabra? ¿Ya han entendido por qué? Viene de este señor. Básicamente, antiguamente se creía que la vida se creaba de la nada. Es decir, ellos ponían un pedazo de carne bien sellado en un área y empezaba a ver larvas. Y decían la vida es de la nada, ¿no? Pero no, hay agentes, microorganismos que están en el ambiente. Entonces Luis Pasteur pudo ver que si uno hervía o calentaba a grandes temperaturas con líquidos, los microorganismos no proliferaban. ¿Me dejo entender? No proliferaban. Si uno calienta a temperaturas altas, un líquido, por ejemplo, no proliferaba. De ahí se agarró el término pasteurización. Lo que hacen con la leche es hervirla a temperaturas buenas para disminuir la cantidad de microorganismos de esa leche y podamos nosotros consumir sin riesgo de infección. ¿Me van a entender? ¿Sí? Entonces, igual Joseph Lister, fíjense que promovió la antisepsia en cirugía. ¿Ya? Y esto es interesante, igual, lo van a estudiar también la historia de la cirugía. Antiguamente, los cirujanos, ¿ya?, andaban con sus mandiles llenos de sangre porque era un símbolo de que yo soy cirujano, yo hago cirugías, ¿no? Y de esa manera sus pacientes se enfermaban con más facilidad después de un acto quirúrgico y se morían, ¿sí? Entonces hay un pensamiento, o sea, tal vez es por esta contaminación. Entonces se implementó medidas de antisepsia. Los cirujanos casi que ni se lavaban las manos para ingresar a la cirugía, por poco y se echaban agua y ya entramos a operar a un paciente en la época antigua. Entonces este señor Joseph Lister implementó
la antiséptica en cirugía. Ahora para entrar a cirugía, a quirófano, difícilmente van a entrar con la ropa con la que están, difícilmente van a entrar sin lavarse las manos o sin medidas de bioprotección. ¿Por qué? No por ustedes, sino porque pueden llegar a contaminar al paciente que se le va a hacer la cirugía. ¿Me dejo entender? Pero antiguamente esto era lo nuevo, ¿no? Actualmente ya es lo estandarizado. Joseph Lister promovió la antisepsia en cirugía. Y Luis Pasteur demostró que los microorganismos causan enfermedades, que la vida no es de la nada, sino hay microorganismos dentro del ambiente en el que nosotros nos rodeamos. Y a su vez desarrolló métodos para que se puedan eliminar. ¿Ok? Entonces ahí nacen dos conceptos importantes: la desinfección y la esterilización, que no son lo mismo. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre estos dos? ¿No puede ser? ¿Va por ahí? Buenas tardes, buenos días, doctora. ¿Ya van a terminar? Todavía, doctora. Ay, que no me han dejado, oiga, con la pieza. Ya. ¿A quién le falta aquí? Venga, por favor, ya. Entonces, lo que les decía, el concepto de desinfección y esterilización no son lo mismo, ¿ya? Fíjense que técnicas de desinfección que se desarrollaron cuando se implementó dentro del ámbito de salud, actualmente se utiliza la radiación y la ozonización. Actualmente, por ejemplo, en empaques, por ejemplo, imagínense las jeringas, ¿no?, con las que extraen los sangre, tienen un empaquecito no cerrado, pero ¿cómo se puede desinfectar eso realmente, no? Porque no se le va a echar un desinfectante, un esterilizante, está cerrado. Se utiliza técnicas de ionización, ¿sí? Es decir, le mandan por máquinas especiales radiación para que los microorganismos se mueran, se eliminen, y por ende ese objeto es desinfectado o esterilizado. Y en técnicas de esterilización, fíjense que la esterilización es para asegurar que no quede absolutamente nada, ningún microorganismo, todo se muere, ¿sí? Se utilizaron técnicas de calor seco, son básicamente como meter un elemento a un horno, ¿sí? Ese horno se calienta a temperaturas grandes y esas temperaturas terminan por aniquilar a los microorganismos que estaban en ese objeto, ¿me dejan entender? Y también se implementó la esterilización por vapor húmedo, lo que conocemos actualmente como autoclave. Es una máquina que no genera calor así seco como el del horno, sino genera vapor, y ese vapor caliente termina por destruir y matar al microorganismo que esté asentado sobre un material que queramos esterilizar. ¿Se entiende? ¿Sí, no? Ya. Entonces, para que ustedes sepan o ustedes lo respondan, ¿cuáles son las dos formas que una bacteria se presenta en nuestro ambiente? El fuerte. Tiene dos formas: su forma vegetativa y su forma esporulada. Las bacterias, cuando no les gusta el ambiente en el que están y el ambiente es muy hostil con las bacterias, tiende a protegerse, y esa protección se conoce como esporulación. Se convierte en una espora que es más resistente al calor, a la temperatura, al pH, a la falta de nutrientes. Se adapta, y cuando está en un ambiente que le gusta, que tiene todo lo necesario para que pueda proliferar, se convierte en su forma vegetativa. En nuestro medio ambiente tenemos ambos tipos de bacterias en todo lado: bacterias en su forma vegetativa y bacterias en su forma esporulada, ¿sí? Claro que se lo yo, entonces las bacterias pueden presentarse de dos formas: vegetativa y esporulada. Los microorganismos pueden estar en sus dos formas, las bacterias específicamente: esporulada, su forma de resistencia, y vegetativa, su forma normal, en un ambiente que le gusta. ¿Ok? Por ende, me lleva a pensar que las formas esporuladas son muy resistentes a métodos de desinfección comunes. Es decir, si yo utilizo mi famosísimo alcohol de 70% y le echo a un objeto que quiero desinfectar, probablemente sí mate a la forma vegetativa, pero la espora sigue ahí, ¿sí? Y las esporas también son infecciosas. ¿Okay? Entonces aquí hay tres conceptos que tienen que diferenciar muy bien. Esterilización es cuando el método que yo utilizo va a destruir a la forma vegetativa y a la forma de esporo de una bacteria en un material que no tiene vida, es inanimado. Yo utilizo esterilización en objetos que no tienen vida. ¿Para qué? Para matar la forma vegetativa y esporulada. Me voy a asegurar de que nada quede vivo ahí. Esto es importantísimo para
instrumentos de cirugía, ¿no? En cirugía se esterilizan los objetos quirúrgicos. No es lo mismo que desinfección. Desinfección es cuando yo destruyo solamente la forma vegetativa de un material inanimado. Agarro mi desinfectante, hipoclorito de sodio, paso por este mesón y murieron la forma vegetativa, pero probablemente si hay esporos acá, ese esporo siga vivo. Entonces solo mata la forma vegetativa en la desinfección. Y antisepsia, el término antisepsia solo es para personas o tejidos vivos. Yo no puedo decir me estoy desinfectando la mano, estoy haciendo antisepsias de la mano, ¿sí? ¿Me dejo entender? O no puedo decir me estoy esterilizando la mano, nada que ver, ¿no? Antisepsia solo es para tejidos vivos, ¿sí? Y fíjense que la antisepsia solo es la destrucción de la forma vegetativa, tampoco destruye los esporos, ¿sí? Ok. Esto ya para tocarlo porque realmente no lo ven profundamente, pero para que ustedes tengan conocimiento general, fíjense que en métodos de desinfección tenemos aquellos que son de baja nivel, medio y alto. Fíjense que de los bajos están clorexidina, clorofenoles, detergentes que yo utilizo en el piso, clorexidina, que la clorexidina es el único que se puede utilizar en pieles abiertas, ¿no? Como desinfectante de pieles abiertas, ¿sí? Se puede utilizar. Se puede utilizar en el nivel medio, compuestos clorados, ioróforos, alcohol, y el más importante es el glutaraldehído, no es para la piel, obviamente, es para los objetos, para desinfectar. Y en esterilización yo tengo el calor seco, ¿ya? Que es el horno de esterilización, ese sube hasta 120 grados, y esos 120 grados las bacterias y los esporos se funden, se mueren, ¿sí? Tengo el calor húmedo, que es el autoclave, ya que produce vapor caliente, que también mata a los microorganismos en su totalidad. Y en el caso también tengo métodos físicos como la radiación. Se utilizan grandes máquinas de radiación ultravioleta, radiación gamma, que también matan a los microorganismos de un objeto que yo quiera esterilizar. ¿Sí? Fíjense, este de acá es el autoclave. Aquí en el laboratorio tenemos un autoclave de este tamaño hasta el piso. Y fíjense que como es calor húmedo, yo voy a utilizar objetos que no tengan miedo de que le pase algo si se somete a vapor. Hay objetos que no pueden tener contacto con agua ni vapor. No voy a meter a esterilizar, por ejemplo, un electrodo para hacer electro, ¿sí? No puedo meter a una autoclave de vapor, ¿no? Objetos que no puedan ser metidos a vapor húmedo se van a esterilizar con horno seco, ¿sí? Ahí están los objetos metálicos, principalmente instrumental quirúrgico. Y en el caso de calor húmedo, las sábanas del paciente del hospital, las ropas de quirófano, todo eso se puede esterilizar en vapor, en el autoclave. Ok, y esto es en base a lo que leyeron, ¿no? ¿Cuál es el método de esterilización que utiliza un vapor de alta presión? ¿Cuál es el método de esterilización que utiliza vapor de alta presión y temperatura? El autoclave con su calor húmedo, ¿no? ¿Cuál es el agente desinfectante comúnmente utilizado en entornos médicos para la desinfección de superficies? Hipoclorito de sodio. Hipoclorito de sodio. De hecho, no hay hipoclorito de sodio. No suele dar un hipoclorito de sodio aquí para el laboratorio. ¿Qué método de esterilización es más adecuado para la esterilización de líquidos sensibles al calor? El óxido de etileno. Hay elementos que no se pueden calentar. Entonces se puede utilizar el óxido de etileno. ¿Cuál es el método de esterilización adecuado para la esterilización de termómetros e instrumentos de vidrio? ¿Qué dicen? El autoclave, calor húmedo, ¿sí? Ese se puede. Los objetos de vidrio sí se pueden utilizar el autoclave, ¿ya? ¿Qué método de desinfección utiliza productos químicos para eliminar microorganismos en superficie? Es la desinfección química. No es nada complicado la palabra. ¿Cuáles son los antisépticos más frecuentes utilizados en el ámbito hospitalario? En nuestro ámbito hospitalario utilizamos cloralcohol, utilizamos la povidona iodada y la clorexidina. Es decir, si estos compuestos tocan mi piel no van a hacer daño, hacen antisepsia. No es lo mismo que yo me eche, por ejemplo, un óxido de etileno en la piel para desinfectar, no. ¿Okay? Pero se utiliza a concentraciones específicas, porque si uno se pasa de concentración puede llegar a dañar las mucosas. La povidona iodada se utiliza a concentraciones de 1%, 7,5%, 10%. Eso estaba en la letra pequeña del artículo.
¿okay? Para que lo rellenen. La clorhexidina se utiliza a una concentración de 0,5% y el alcohol a una concentración de 70%. Estas son las concentraciones efectivas para antisepsia. Si utiliza un alcohol de 50%, ¿va a hacer antisepsia? No. ¿Ya? El antiséptico bucal para evitar la neumonía asociada a respiración mecánica es la clorhexidina, 0,2%. Y para evitar la endometritis se realiza antisepsia vaginal con ayuda. Aquí, algo que no se les puede olvidar porque suelen preguntar esta parte: ¿cómo se clasifican los instrumentos de acuerdo a su asistencia del paciente según la clasificación de Spalding? Hay tres tipos de instrumentos: instrumentos críticos, semicríticos y no críticos. ¿De qué varía esto? Vamos a hablar de objetos críticos, aquellos objetos que pueden invadir áreas estériles del cuerpo. ¿Okay? Nosotros tenemos una microbiota. ¿Alguien sabe qué es microbiota? Son los microorganismos que habitan y viven normalmente en nuestro cuerpo, en nuestra piel, en nuestros ojos, oídos, boca, intestino, en el caso de las mujeres, vaginas, cavidad anal, etc. ¿Ok? Todo eso es microbiota. Sin embargo, en nuestro cuerpo hay zonas donde no hay ni un solo microorganismo. A eso se conoce como áreas estériles. Lo van a ver en la siguiente clase de las áreas estériles del cuerpo. Un ejemplo: peritoneo, sistema nervioso central, pulmón. ¿Sí? Son áreas donde no tiene que haber ni un patógeno. Entonces hablamos de herramientas críticas cuando son instrumentos que invaden áreas estériles. Un cirujano que va a hacer una operación de peritoneo, una peritonitis, va a agarrar un bisturí y va a cortar hasta el peritoneo. Entonces a este objeto se conoce como objeto crítico. ¿Por qué? Porque si este objeto no está correctamente esterilizado, lo voy a infectar al paciente y se va a morir. ¿Sí? Crítico. ¿Me van a entender? Ejemplos de objetos críticos: bisturís. Voy a comentar esto. Bisturís y todo aquel objeto cortopunzante que va a invadir áreas estériles. Semicríticos son objetos que tienen contacto con las mucosas o la piel. Entonces, si no los desinfecto bien, sí pueden producir enfermedad, pero no es tan grave. ¿Sí? Ejemplo: el espéculo vaginal para una... ¿Cómo se dice? Uy, tiene un nombre del término. ¿Perdón? Para una prueba de Papa Nicolau, o sea, una inspección vaginal, se coloca un espéculo y ese espéculo invade mucosa. Si no está correctamente desinfectado, puedo yo meter bacterias o microorganismos en la cavidad vaginal y producir una infección. ¿Ok? O también el bajalenguas, el típico bajalenguas, ¿no? Para ver la parte posterior de la cavidad oral. Si no está correctamente desinfectado, capaz de estar contaminado, le meto microorganismos y se me enferma. ¿Me dejan entender? A esos objetos se les conoce como objetos semicríticos. Y después están los objetos no críticos. Son aquellos objetos que tienen contacto con la piel intacta, pero no importa, digamos, o sea, no tiene tanta relevancia si están o no están desinfectados. Ejemplo: la ropa, las sábanas del hospital. ¿Okay? No van a producir una enfermedad grave si fuera el caso. ¿Me dejo entender? Esa clasificación no se lo olvide. Y el grupo de riesgo de agentes biológicos es una clasificación epidemiológica. Se clasifican en 4 grupos, fácil. Grupo 6, grupo 1, 2, 3, 4. Los unos son los que no hay que preocuparse para nada, y el grupo 4 es el más peligroso. Puede producir enfermedad y graves muertes con un corto periodo de tiempo. Fíjense, grupo 1 es un agente infeccioso que poco probable que cause una enfermedad, no es tan peligroso. El grupo 2 es un agente infeccioso que puede provocar una enfermedad y constituir un peligro solo para el grupo afectado, un grupo de trabajo, un grupo de colegio, etc. El grupo 3 es el que puede provocar una enfermedad grave y constituir un serio peligro para todos los trabajadores. Y el grupo 4 es un agente infeccioso que provoca una enfermedad gravísima y constituye un peligro, bueno, ahí está mal, un peligro para todo el entorno social. ¿Sí? Es diferente. El COVID, ¿qué grupo de riesgo lo tomaría? 3 o 4. 3. ¿Sí? No todas las personas se murieron de COVID, ¿no? El grupo 4 es estrictamente para aquellos patógenos que, si se diseminan, causan graves estragos en la sociedad. Ahí está ejemplo: el ébola y el virus Marburg también.
¿Ok? Ya, con la parte final. La siguiente clase vamos a lavarnos las manos, ¿ya? Pero para que ustedes aprendan, siempre que uno hace un procedimiento en medicina, debería aplicar un lavado de manos. Hay 3 tipos de lavados de manos, ¿ya? Pero a nosotros se nos debe quedar los 2 últimos. El lavado social es el primero, ya que es, no sé, me echo agua, jaboncito, me froto y me enjuago, ya fue. El que lo hace toda la gente es el menos eficaz para eliminar o arrastrar microorganismos de mi mano, ¿sí? El que me tiene que interesar es el lavado clínico, ¿sí? El que nosotros deberíamos utilizar todos los días de nuestra vida. Y el quirúrgico es específicamente para los que van a hacer un acto quirúrgico. ¿Cuál es el clínico? El clínico es un lavado de manos que aproximadamente tiene que durar 5 minutos por mano, ¿ya? No es un minuto cada mano, ya fue, o 30 segundos a veces se lavan las manos, ¿me van a entender? Tiene pasos, ¿no? Primero se abre el agua, se echa el detergente o el jabón que vamos a utilizar, se empieza frotando los dedos, la parte posterior de los dedos, los bordes posteriores de mis falanges, después las uñas, después los pulgares y finalmente me termino enjuagando y ya, y cierro la llave con el mismo toalla con la que seco, con la que me sequé las manos. Ese es el lavado que nosotros debemos practicar siempre, ¿sí? Y el lavado quirúrgico ya lo van a aprender de nuevo. ¿Cuándo nosotros nos debemos lavar las manos? ¿Cuándo creen ustedes? Después de contacto con posible con algún estado funcional. Sí o sí tienen que lavarse las manos, anótense, antes del contacto con un paciente. Yo soy un doctor que atiende 10 pacientes en un día. Atendí a uno, antes de irme con el otro, me voy a lavar las manos. Otro, antes de hacer una tarea antiséptica, hay procedimientos que yo me tengo que lavar las manos. Por ejemplo, le voy a sacar sangre al paciente. Yo no puedo ir con mis manos sucias o contaminadas, me tengo que lavar las manos. Después del contacto de secreciones con fluidos, he ayudado a un paciente que está con una sonda vesical, una muestra de orina, una muestra de sangre, me debo lavar las manos después de manipular esa muestra. Después del contacto con un paciente, he ido, he atendido a mi paciente, le he hecho todo lo que necesitaba, me tengo que lavar las manos. Y después de encontrar en contacto, o después de estar en contacto con objetos del paciente, estuve con mi paciente, toqué su sábana, toqué su almohada, toqué su celular, me tengo que lavar las manos. 5 momentos donde nosotros debemos sí o sí lavarnos las manos. Antes de entrar en contacto con un paciente, al manipular muestras biológicas, al hacer una tarea antiséptica, después del contacto con un paciente y si he tocado algún objeto que sea perteneciente del paciente. ¿Me debo entender? Ok. ¿Qué precauciones hay que tener en el lavado de manos? Y esto es la vida médica. Tener siempre las uñas cortas y sin esmalte. Uñas cortas porque tiene menor acumulación de suciedad bajo las uñas. No portar ningún objeto en la mano, anillos, manillas, brazaletes, etc. No deberíamos tener al momento de hacer el lavado de manos. Lavar correctamente las heridas. Si yo me he cortado las manos en un pequeño accidente de cocina, etc., me debo lavar específicamente esas heridas que yo me he hecho. ¿Okay? Eso. Creo que es la buena parte final. El manejo de residuos, se lo voy a dejar como tarea. Ya para la siguiente semana se lo aprenden de memoria. Fíjense que hay 3 clases. Clase A, residuos infecciosos. Clase B, especiales. Clase C, residuos comunes. Ustedes lo revisan en su casa. En nuestro laboratorio contamos con los 3 residuos, ¿no? Hay un bote rojo, si lo pueden ver ahí atrás, en las esquinas, es residuos infecciosos. El bote negro, residuos comunes. Y casi no manejamos residuos especiales nosotros. Ahí están los radiactivos, farmacológicos, no manejamos. ¿Sí? ¿Qué es un residuo infeccioso? ¿Qué es? Está fácil, a ver. También lo podemos conceptualizar, es un objeto que es resultado de un desecho que está contaminado, ¿okay? Que tiene una concentración de agentes infecciosos, ¿okay?
Por ejemplo, una aguja usada es un residuo infeccioso. ¿Okay? ¿Dónde se generan los residuos infecciosos? En el área de salud, sí o sí. Durante el diagnóstico, cuando utilizamos bajalenguas, utilizamos otra herramienta, en el tratamiento, en las agujas, en los laboratorios donde más se manejan los residuos infecciosos. Y esto estaba en el texto, en el artículo que les mandó la doctora, en el link. Dentro de nuestra población, 50% de los residuos son comunes, es decir, hay más residuos comunes. 40% de los residuos que genera nuestra población es infeccioso. 4% de los residuos que generamos son especiales y 5% de los residuos que generamos son cortopunzantes. ¿Okay? Dentro del ámbito hospitalario. ¿Me dejo entender? ¿Cuáles son esos residuos que inmediatamente después de ser utilizados se deben depositar en un recipiente de plástico duro o tapa o metal duro? Cortopunzante. Los cortopunzantes son residuos infecciosos, pero yo no lo puedo tirar en el basurero de residuos infecciosos. Tiene sus respectivos áreas de desecho. Esa cajita que ven acá en este lado del laboratorio es para residuos cortopunzantes, específicamente agujas, lancetas, palillos de madera que nosotros podemos utilizar, se desechan en ahí. ¿Okay? Son los residuos cortopunzantes. ¿Qué residuos no deben permanecer más de 24 horas en un ambiente? Infecciosos. Imposible que dejemos 2 días la basura infecciosa en el área de trabajo. Ya por último, el flujograma de notificación de accidentes laborales. Para resumir esta parte y que se vayan a la clase de teoría, ¿sí? Lo que ustedes deberían hacer, ustedes trabajan con materiales infecciosos, ¿no? Trabajan con pacientes, con muestras biológicas. Si en algún momento, por ejemplo, su compañera está trabajando con una muestra de sangre y se llega a pinchar por accidente con esa aguja con la que sacó la sangre al paciente, ella es una persona de riesgo. Debería seguir. Lo primero que se hace es notificar. Si yo me he accidentado, y esto es para cada laboratorio también, cuando nosotros estamos viendo cultivos de bacterias, porque va a haber cultivos en este laboratorio, si alguien hace un accidente, tiene que notificar, no se tiene que quedar callado por miedo o vergüenza a que le diga a la doctora algo, que le diga algo. Notifiquen, no sé, he tocado el material cultivo, no sé, ¿no? Debe notificar. Si es un material infeccioso, tiene que sacarle una ficha epidemiológica, tiene que hacerle una serie de estudios para ver si se infectó de algo, porque ustedes no saben con qué muestra de sangre están trabajando. Por más que sea la de su compañero, ustedes no saben si su compañero tiene alguna enfermedad. ¿Pueden entender? Ustedes en bioquímica al menos van a trabajar con muestras sanguíneas de sus compañeros. Entonces, si ustedes tienen algún accidente, tienen que notificarlo, ¿sí? Porque no saben de quién es la muestra y qué enfermedades pueda llegar a tener la muestra que están manipulando. ¿Se entiende? Se le hace una serie de estudios y en base a los estudios se le da vacunaciones, tratamiento. Y se da el seguimiento durante 6 semanas, 3 meses, 6 meses, o 6 semanas o 6 meses, dependiendo de cuál sea el mayor riesgo. ¿Qué se hace frente a un paciente que tenga un accidente cortopunzante? Se lo voy a resumir. Se debe lavar la zona infectada con abundante agua. Si es una herida, una mucosa, se debe utilizar solución fisiológica, que es la que menos afecta a las mucosas. Y se debe informar siempre de lo ocurrido. Accidente cortopunzante que ustedes tengan, se lavan con abundante agua y jabón. Si es una mucosa, lavan con la solución fisiológica y notifican inmediatamente al auxiliar, a la doctora o en su trabajo a quien tengan que notificar, siempre. ¿Cuál es el principal riesgo para el personal de salud con accidentes de trabajo? El más común es cortopunzantes, ¿sí? ¿Qué medida disminuye el riesgo de contraer infecciones como VIH, hepatitis B y C? Utilizar elementos de protección. Barreras físicas, guantes y todo lo que la indumentaria es necesaria. ¿Cuál es la primera acción que debe realizarse tras un accidente con material cortopunzante? Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón. Lavar con abundante agua y jabón. ¿Ok? Tras el incidente, ¿qué exámenes, si la persona ya se accidentó con un cortopunzante, qué exámenes debe realizarse sí o sí?
VIH, hepatitis B y C. ¿Por qué? Porque estas son las enfermedades más prevalentes por vía sanguínea. ¿Sí? Estas son las enfermedades más prevalentes por vía sanguínea. ¿Cuál es el líquido biológico más infeccioso? Eso no había. El líquido biológico que nosotros tenemos que sea infeccioso. La sangre. ¿Sí? ¿Cuáles son los microorganismos por orden de importancia? El VIH, hepatitis C y hepatitis B. ¿En qué área del hospital es donde más se producen accidentes laborales? Área de emergencias. Es donde la persona, el médico trabaja por estrés y fácilmente se puede accidentar con un laboral. ¿Cuál es el tipo de lesión más frecuente? Cortopunzante, con 3 medidas de profilaxis en accidentes laborales: la higiene de manos para prevenir el uso de barreras y la inmunización. ¿Ok? Voy a la última parte para que lleguen a sus clases. Nos vemos la siguiente semana. Este tema en lapicero y el tema 2 a lápiz. Y nos vemos con la